te amamos, hoy honramos tu nombre, Señor. Tú eres el dueño de nuestra vida, Señor. A ti te pertenecemos. Tú nos has dado una nueva oportunidad, Señor. Estamos aquí, Señor. Gracias, Dios mío. En Navidad recordamos, Señor, que fuimos comprados por precio, que fuimos recibidos por tu gracia y que tú estás viviendo dentro de nosotros, Señor. Te amamos, Dios mío. Celebramos hoy el regalo más maravilloso que podamos recibir y es la salvación por medio de Jesús. Te bendecimos, Señor. Te amamos, te exaltamos. Queremos agradecerte por ese gran regalo, mi Dios. Gracias, Padre bueno. Gracias por estar aquí con nosotros. Queremos, Señor, que te sientas honrado. Queremos que en este lugar tú te sientas a gusto, Señor. Queremos que recibas, Señor, nuestro amor, que recibas nuestra adoración, mi Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Te amamos, Dios. Bendice este tiempo de culto que es para ti, Señor. Bendice este tiempo de iglesia, bendice cada familia, Señor. Bendice, Señor, a los que están desde casa. Bendice esta ciudad, este país. Señor, que la gracia tuya inunde cada corazón, Señor. Te amamos, Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenidos sean todos. Por favor, tomen asiento. Damos la bienvenida a los que están desde casa. Espero que hayan pasado un tiempo bastante especial con sus familias, recordando el amor de Dios, su gracia, recordando ese regalo precioso que Dios el Padre nos ha dado. Así que, muy bien, nos vamos a preparar entonces en este día domingo para recibir el mensaje que el Señor ha dispuesto que hoy escuchemos, que hoy meditemos. Así que eso, salúdense, qué chévere. Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a estar en el Evangelio de San Lucas. Así que vamos a Lucas, por favor. Vamos a estar meditando en algunos pasajes de Lucas capítulo 1. Y bueno, quiero contarles que el nacimiento de Jesús está rodeado por varios milagros. No solamente el hecho de que Él haya venido a la tierra, sino que la Navidad está rodeada por varios milagros. Y hoy quiero que los apreciemos, yo quiero que hoy miremos a detalle 3 milagros que suceden alrededor del nacimiento de nuestro Señor, justamente en ese nacimiento, en esa natividad. Así que vamos a hablar de 3 milagros que suceden allí porque para Dios no hay nada imposible, ¿amén? Para Dios no hay nada imposible, yo quiero que usted medite en eso. Para Dios no hay nada imposible, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es su Padre, Él es su Dios, para Dios no hay nada imposible. Así que tenemos una roca de confianza y de esperanza maravillosa. Así que vamos a ver el primer milagro, y es que Dios hizo que una virgen concebiera. Es el primer milagro del cual quiero que hablemos hoy. En Lucas capítulo 1, leamos versículos 26 al 30. Lucas capítulo 1, versos 26 al 30. Dice la Escritura, y vamos a ver el primer milagro. Dios hizo que la virgen concibiera. Dice la Escritura, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Amén. Aquí está el primer milagro y vamos a hablar de este milagro con bastante detalle. Miremos que María estaba comprometida con José, pero Dios tenía un plan diferente para ese momento de María y de José. Yo creo que a nosotros nos gusta, creo que la gran mayoría, planear las cosas.
qué vamos a hacer hoy, planes que tenemos para el futuro, para nuestra familia. Lo cierto es que José y María ya habían acordado el casarse, estaban comprometidos. Pero oh sorpresa que a veces Dios irrumpe en nuestros planes y dice, no, por ahora no, o más tarde, ¿verdad? Y Dios empieza a irrumpir en los planes de esta pareja. Tanto José como María son descendientes del rey David. Y sabe que esto es un detalle importantísimo, importantísimo. Porque Dios había prometido que de la descendencia del rey David, él iba a levantar un rey eterno. Entonces, tanto en la genealogía de José, aunque José no es el padre de Jesús, y en la genealogía de María, que María sí es la madre de Jesús, ambos son descendientes de David. Gracias. Mire lo que dice la promesa en 2 de Samuel 7:11, si quiere yo se la leo. 2 de Samuel 7:11 al 13 dice, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, afirmaré su trono real para siempre. Aquí hay detalles que necesitamos ver con cuidado. Y es que está hablándole una promesa Dios al rey David. Y Dios le está diciendo que de su descendencia iba a levantar a un rey, un heredero de su trono, pero da un detalle que es bastante importante y que por eso no podemos decir que ese rey sea ni Salomón ni ninguno de los otros. Y es que habla de que ese rey estará eternamente en el trono. Así que ese descendiente de David tenía que ser alguien que nunca muriera, que siempre reinara eternamente. Por eso cuando a Jesús lo ven, le dicen, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, lo dijo el ciego Bartimeo. Hijo de David, ellos están reconociendo que él es el descendiente prometido que Dios había hablado por medio de los profetas. También es importante que miremos, antes de entrar de lleno al nacimiento virginal, es que aquí aparece un personaje que es el ángel Gabriel. El ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel viene de parte de Dios para anunciarle esa buena noticia a María. Y en la Biblia encontramos jerarquías de ángeles y digamos que contrario a lo que algunas personas hablan de los ángeles, la Biblia solo nos habla de 4 nombres de ángeles, solo 4. Tenemos 2 que son los que están bajo, digamos, la obediencia a Dios, que es el ángel Gabriel, el ángel mensajero, el que está dando mensajes continuamente. Gabriel no solo aparece en el Nuevo Testamento, también aparece en el Antiguo, dando mensajes de parte de Dios. Y tenemos al arcángel Miguel. Miguel es un ángel guerrero. Es un guerrero, es alguien que está en la batalla del Señor y son los 2 únicos nombres de ángeles que están sometidos, digamos, a la obediencia a Dios. Pero tenemos también ángeles caídos y ahí está Satanás, ¿verdad? Y hay otro ángel del que muy poco se habla que se llama Abadón. Abadón es un ángel que se va a manifestar en los tiempos del fin, que está en el fondo del abismo, lo dice la Escritura, ¿verdad? Ahora, María fue muy privilegiada de que el Señor la escogiera para que su hijo se hiciera carne en su vientre. Sin embargo, debemos decir que la Escritura nos muestra que no había alguna virtud que la hiciera más especial que cualquier otra mujer por sus propios méritos. Es decir, algo que ella misma hubiera logrado para alcanzar méritos delante de Dios. Tampoco la Biblia nos muestra de que ella haya sido sin pecado y que no necesitara salvación. Contrario a lo que a veces se dice en otras corrientes religiosas, ella, lo que tenemos en las Sagradas Escrituras, fue una mujer sumisa, fue una mujer que se sometió al plan de Dios, fue una mujer que reconoció en Jesús su Salvador, y si hablamos de un Salvador, está reconociendo que necesita salvación. Era consciente de que tenía pecado en su vida.
Entonces, miren, quiero hablarle de dos aspectos rápidamente. El versículo 30, si quieren lo podemos leer, ahí en el capítulo 1, ella dice algo interesante, o el ángel le dice algo interesante. Le dice, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Y quiero notar aquí algo interesante, y no es que Dios haya encontrado en ella algo de gracia. ¿Vamos a entender? Es al contrario. María recibió gracia de parte de Dios. ¿Ok? Entonces, no es al contrario, porque ella necesitaba de la gracia de Dios. Y fue Dios quien la vio y por gracia decidió que fuera la madre de su hijo. Pero también miren los versículos 46 y 47, mismo en ese capítulo, lo que ella misma confiesa. María respondió, oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios, ¿qué dice ahí? Mi Salvador. Entonces, debemos decir que María, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, ella misma reconoce que necesita un Salvador. Por ende, María no pudo haber sido concebida ni sin pecado. Y esto que lo vamos a entender más adelante, que hay varias razones. Así que, ¿por qué entonces es tan importante que naciera Jesús de una virgen? ¿Por qué es tan importante el tema de que María haya sido virgen cuando Jesús vino a su vientre? Quiero decirle tres cosas. Lo primero, porque esto es una confirmación de algo que se había anunciado desde la misma caída del hombre. Dice Génesis 3:15, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella, dice. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Así que desde el momento de la caída, Dios no está hablando de la descendencia de un hombre. ¿Se da cuenta? Dice que de la descendencia de ¿quién? De ella. Así que desde el Génesis nos está hablando de que debía ser un nacimiento de una mujer, por parte de una mujer. Pero Génesis no nos relata que sea por parte de un hombre. Empecemos a ver los detalles de un nacimiento virginal desde el mismo Génesis. También Dios dio más detalles desde los profetas. En el libro de Isaías 7:14 dice, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Así que desde los profetas también se anunciaba de que el Mesías debía venir por parte de una virgen. Yo creo que para nosotros hoy en día es mucho más sencillo entender lo que está diciendo el profeta Isaías. Pero quiero que nos pongamos un poco en los zapatos de los oyentes de esa profecía en el tiempo de Isaías. ¿Cómo? ¿Cómo va a nacer un niño de una virgen? ¿Cómo es eso posible? ¿Me van a entender? Tenemos que ponernos en los zapatos de los oyentes iniciales de esa profecía para que podamos ver lo importante de eso. Para nosotros, hoy es mucho más claro eso, ¿verdad? Pero imagínate lo que pudo significar para esos oyentes. Una virgen dando a luz un niño sin tener un esposo, sin tener relaciones sexuales. ¿Cómo podría ser posible? Y solo se puede hacer por medio del poder de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Dios rompió las reglas, rompió esas normas. Porque lo natural es que un hijo se conciba por una relación sexual entre una pareja. Pero Dios quiso romper eso y tiene una razón de bastante peso. Y es que al nacer de una virgen, Jesús no hereda la naturaleza pecaminosa de Adán. Por eso es tan importante el nacimiento virginal de Jesús. Si Jesús nace de José y María, Jesús nace con una inclinación pecaminosa, ¿sí? Pero lo cierto es que al nacer de la Virgen, Él no hereda la naturaleza caída que usted y yo sí heredamos de nuestros padres. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante el nacimiento virginal. Es un tema de los que yo sí digo, esto no es negociable en el cristianismo. Y en la historia de la iglesia hubo concilios, hubo bastantes discusiones acerca de este aspecto, pero lo cierto es que la palabra de Dios, como es infalible, sí nos deja ver
que el nacimiento de Jesús fue por medio de una virgen. De una virgen. Qué especial eso, ¿verdad? Mire lo que dice Romanos 5, 18 al 19. Dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Que Cristo haya nacido sin pecado y que Cristo se haya mantenido sin pecado es una gran bendición para nosotros, porque por la desobediencia de Adán todos fuimos hechos pecadores, pero por la obediencia de uno, completa obediencia a Dios, tenemos acceso a Dios directamente a través de Él. Es importante la vida sin mancha y sin pecado de Cristo porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que está a la diestra de Dios y Él ya se ofreció como sacrificio por nuestro pecado. Él mismo es el mediador, pero Él mismo es la ofrenda. Y es una ofrenda sin mancha, sin mancha. La dádiva de Dios es tan maravillosa que estuvo dispuesto a dar a su Hijo, quien no tiene pecado ni mancha, para que todos los que crean en Él tengamos la oportunidad de ser perdonados y reconciliados con Dios. Ese es el primer milagro, mis hermanos, el nacimiento virginal de Jesús. Él nació de una virgen y era necesario, importante, vital para nuestra fe, porque Él es el Cordero de Dios sin mancha, que quita el pecado del mundo, porque Él no hereda esa naturaleza pecaminosa que nosotros sí heredamos de nuestros padres. Veamos el siguiente milagro. Ahí mismo en Lucas, leamos versículos 31 al 33. 31 al 33. Dice la Biblia, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. El segundo milagro que descubrimos en el texto es que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Dios tomó carne. El Creador se convirtió en una criatura. Dios se hizo hombre. Juan capítulo 1, versos 9 al 12 nos lo muestra claramente, donde dice, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Para ellos, los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Mire qué interesante. Nomás en estos versículos de Juan, el verbo venir se repite 3 veces. Y el sujeto principal de ese verbo siempre es Jesús, el Hijo de Dios. No somos nosotros los que vamos a Él, es Él el que vino al mundo que estaba perdido. Somos nosotros los que estábamos en tinieblas, pero fue la luz la que vino al mundo. Nosotros estamos en su creación desconociendo que le pertenece a Él, pero Él vino como una criatura a acercarse a nosotros. Él se había revelado al pueblo de Israel de manera especial. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le reciben, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Emmanuel, que es Dios con nosotros, vino a la tierra. Eso es un gran mensaje de paz y perdón para la humanidad, porque el Evangelio consiste en eso. El Evangelio consiste en Dios viniendo a un mundo que está en tinieblas. El Evangelio es la buena noticia de que el Dios Todopoderoso vino a la tierra en forma de hombre para buscar lo que se había perdido. Dios se hizo carne, el Creador vino y habitó entre nosotros para que Él mismo se convirtiera en la ofrenda para saciar las demandas de justicia de Dios.
Dios se hizo hombre para cumplir la promesa a David. Si Dios le había prometido a David que de su descendencia levantaría un rey, Dios mismo se hace hombre para cumplir esa promesa. Mire qué belleza. La fidelidad de Dios es impresionante. Y Jesús va a ocupar ese trono de David. Y como yo veo las cosas hoy en día en la sociedad, no es que el mundo esté esperando a que Él venga a reinar. ¿Verdad? No es que el mundo esté atento, uy, qué chévere que venga Jesús. No, la verdad es que la gran mayoría no están interesados en que eso suceda. De hecho, la humanidad a veces es tan desagradecida que celebra Navidad y ni siquiera se acuerda del motivo de la Navidad. Eso es lo que sucede. Esa es la humanidad. Y pues nosotros algún tiempo en nuestra vida fuimos así. Celebramos Navidades y qué rico pasar, pero no nos acordábamos de Jesús, porque Jesús es el verdadero motivo de la Navidad. Más que los regalos, más que cualquier otra cosa, es la salvación, es la gracia de Dios, es recordar el amor inmenso que Dios tiene por los pecadores. Pero contra toda propuesta, contra todo lo que el mundo quiera colocar, ¿sabe? Dios va a colocar a Jesús como el Rey, aun cuando el mundo no lo quiera. Mire lo que dice el Salmo 2, lo voy a leer todo, es un salmo de 12 versículos, pero me parece importante que lo leamos y que meditemos. Dice el Salmo 2, versículos 1 al 12. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. ¿No le parece que eso es muy similar a lo que se ve hoy en la sociedad? En las leyes, en una cantidad de cosas que estamos viendo. Pero mire lo que piensa Dios de eso. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. ¡Wow! Imagínense una risa de Dios burlándose de un mundo que se le opone. A mí me daría pavor esa risa. Me daría pavor ver esa risa de Dios, Dios mío. Y dice, el Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo. Los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre, tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Imagínese, iglesia, que durante mucho tiempo yo escuchaba, reclame esta promesa para usted, que las naciones serán, y aquí esa promesa no es para nosotros, es una promesa mesiánica, ¿sí? Nos habla del reinado de Jesús como el rey, como el Mesías, a Él le van a ser dadas las naciones, y Él las va a regir con vara, va a ser Él, nosotros no, va a ser Él, y Dios va a juzgar a un mundo que le da la espalda, que se ríe de Él a través de su ungido. Y ese ungido es Jesús. Es Jesús. Mire lo que dice más adelante en ese salmo. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, yo he llegado a ser tu padre, tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse a quién dice ahí, al Hijo de Dios. Mire que en un salmo del Antiguo Testamento se cita a Jesús, el Hijo de Dios. Dice, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Mire qué importante es. Dios va a colocar a su rey así a nadie le guste. Es la voluntad de Dios. Pero Él advierte a los gobernantes que es mejor que se sometan a la voluntad de Dios. Porque es mejor tener a Dios de amigo que de enemigo.
Es mucho mejor que eso. Y lo cierto es que para Dios es muy importante lo que la humanidad haga con Cristo. Porque el Salmo dice, honren al Hijo, no sea que se inflame de repente su ira. Qué importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero al Padre le interesa mucho la honra que demos a su Hijo, porque es su heredero, es su ungido, es el Rey prometido. Así que este Salmo nos habla de esa dignidad, y a pesar de que sabemos de que Jesús vino a la tierra, hay personas que eso les tiene sin cuidado, pero Jesús es el Hijo de Dios. Dios se ha hecho hombre, Dios ha tomado carne y ha venido y habitó entre nosotros, ¿verdad? Así que la ofensa contra Dios, ¿sabes? Es muy grande, pero el perdón de Dios es más grande que la ofensa, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios perdona a los pecadores. Dios perdona el pecado de la humanidad. Pero va a haber un punto en el que su paciencia llegará a un límite y Él entonces ejecutará su juicio. Dios vino en carne. Es bastante interesante, hermanos, que aunque el mundo por esta época celebra y recuerda a un Jesús amoroso, pacífico, lo cierto es que lo que nos muestra la Biblia, la revelación de Dios para los tiempos del fin, es que en su segunda venida va a ser totalmente diferente. Él va a venir como un león, como un león. Y Él se va a vengar contra los enemigos de su pueblo. Él va a ejecutar venganza, va a ejecutar juicio. Hermanos, en el libro de Zacarías relata un evento que para mí es espeluznante. Está hablando de cuando están en la batalla, los tiempos del fin. Y dice que Jesús los hiere y les deja las cuencas de sus ojos vacías y los deja sin lengua. Y dice que quedan muertos en la tierra y duran recogiéndolos más de 5 o 6 meses de la cantidad de muertos que va a quedar. Porque Jesús es cordero, pero Él es león. ¿Sí? Este es el segundo gran milagro, que Dios vino como hombre. Él nos hizo a nosotros, pero Él fue a la cruz como un hombre a pagar nuestra deuda. La Navidad nos tiene que llevar a meditar en la inmensa gracia de Dios, hermanos. En la inmensa gracia de Dios. Y que cada día debemos rendir nuestro corazón a nuestro Señor. A nuestro Señor. Y el último milagro, leamos versículos 33 y 37. Dice la Escritura, pues 33-37, perdón un segundo. Dice, y reinará sobre Israel para siempre, su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Hermanos, el último milagro es que la que era estéril concibió. La que era estéril concibió. Este es otro de los bellos milagros que preceden el nacimiento del Señor Jesucristo. Elizabeth era estéril, como lo vimos el miércoles, sabemos que ella era anciana cuando Dios le concedió su hijo. Sabemos por las Escrituras que junto a su esposo Zacarías habían orado durante muchos años para ser padres. Aunque tomó tiempo, el tiempo de Dios es perfecto y esta respuesta llega a ellos en el momento en que Jesús estaría por venir a la tierra. El tercer milagro es que una mujer que ya estaba anciana junto a su esposo, que no habían podido tener hijos durante todo su matrimonio, Dios decide concederles un hijo. Mire cómo todo el nacimiento de Jesús está rodeado de grandes milagros. De grandes milagros. Y sabe, este milagro para mí marca un simbolismo bastante importante. Y es que
cuando Jesús está en un lugar, hay vida. Hay vida, hay vida. Yo creo que yo puedo decir que tengo verdadera vida desde el momento en que me acerqué a Dios y me reconcilié con el Señor. Antes sobrevivía, pero ahora puedo decir que vivo. Vivo. Él dijo que Él había venido para darnos vida y vida en abundancia. Su vida, la vida eterna. Pero mire, también sabemos que María concibió siendo virgen. Así que es bastante importante ver que hay vida en el nombre de Jesús. Hay vida para usted, hay vida para su familia, hay vida en el bendito nombre de Jesús. Todo el que recibe a Cristo tiene vida y vida eterna. Años de esterilidad se acabaron cuando Elizabeth fue parte del plan de Dios. Pero la Virgen también concibió todo esto porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Mis hermanos, pareciera que es imposible que un pecador pueda llegar al cielo, pero Dios lo hace posible. Dios lo hace posible. Dios lleva al cielo pecadores redimidos por su gracia, porque para Dios no hay nada imposible. El Evangelio es la buena noticia que por más que nosotros hayamos pecado, hay un Dios bondadoso que nos perdona a través de Jesucristo. Pareciera imposible que la Virgen pudiera concebir y dar a luz, pero Dios lo hizo posible para nuestra redención. Pareciera imposible que una mujer estéril y anciana quedara embarazada, pero Dios lo hizo posible. Los milagros y lo sobrenatural del cielo hacen parte del nacimiento del Señor Jesucristo. Y saben, les tengo una buena noticia. Esos milagros no se han detenido. Esos milagros no se han terminado. Él sigue siendo el Dios de los imposibles. El Dios de los imposibles. ¿Qué imposible está enfrentando usted hoy? ¿Cómo se llama ese imposible? Porque para Dios no hay imposibles. Pero le quiero decir el milagro más grande. Es cambiar el corazón de una persona y hacerlo santo. Ese es el mejor milagro, cambiar una vida. Puede que los mares se abran, puede que las murallas caigan, puede que llueva pan del cielo, pero el milagro más grande es cambiar nuestro corazón. ¿Con qué pecado estamos luchando hoy? ¿Qué barrera, qué limitante tenemos hoy en nuestro corazón? Porque déjeme decirle que para Dios no hay imposibles. Si usted hoy está luchando con alguna debilidad, con alguna flaqueza, déjeme decirle, ríndase a los pies del Dios Todopoderoso, porque Él puede hacer posible ese cambio para usted. Él puede cambiar por completo su vida, porque si Él hizo estos 3 milagros, Dios puede también cambiar su corazón, su existencia. Yo no sé si usted hoy está hastiado de la monotonía, está hastiado de las preocupaciones, está hastiado de problemas. Yo no sé si usted está así en este día, pero déjeme decirle que la Navidad nos recuerda que hay un Dios de imposibles, un Dios de imposibles. Y es el mismo que está hoy aquí y está morando dentro de usted por la fe. Es el mismo que lo escucha, que lo conoce, donde quiera que usted va. Es el mismo Dios que está ahí y que hoy quiere que nos acerquemos a Él, porque Él es un Dios grandioso y nos ama demasiado. Él es un Dios que nos va a proteger. Él es el Dios de los imposibles que nos puede sostener en medio de la escasez. Él es el Dios que puede cambiar ese desierto en un manantial de vida. ¿Todo por qué? Porque Dios es un Dios de imposibles, de imposibles. Quiero que hoy piense contra qué está luchando usted hoy. Puede que Dios cambie ese imposible, o puede que Dios esté usando ese imposible para cambiarlo usted también. Pero Dios es el Dios de los imposibles, el Dios de los imposibles. Y hoy quiero que oremos para que podamos confiar en nuestro Dios en este momento de la vida. A veces tendemos a pensar cuando se acaba un año que vienen interrogantes. ¿Qué me depara el futuro? ¿Qué me depara el año 2023? O sea, a mí no me importa lo que digan del 2023. A mí me importa es lo que Dios
diga de mí. Me importa estar bajo la voluntad de Dios. Eso es más que suficiente. No importa lo que digan del próximo año. Creemos en un Dios de promesas, en un Dios todopoderoso. Y Él nos ha demostrado que podemos confiar en Él. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias a ti por tu bendita palabra. Damos gracias porque a través de estos milagros tú nos muestras, Señor, que tú eres digno de confianza. Hoy, Señor, te agradecemos porque tú hiciste posible que la Virgen concibiera, Señor, todo para que tu Hijo pudiera hacer esa ofrenda para nuestro pecado, Señor. Te damos gracias y hoy queremos, Señor, hacer memoria. Si hay algo con lo que estemos luchando hoy, sabemos que en Cristo hay perdón, en Cristo hay gracia, en Cristo hay nuevas oportunidades. Señor, gracias porque tú hiciste ese milagro, la Virgen concibió. Gracias, Señor, por ese hermoso regalo. Gracias, Señor, porque también tu Hijo se hizo hombre, Señor. Él tomó forma de siervo, Señor, y estando en esa condición, se humilló hasta la muerte de cruz. Gracias, Señor, porque tú nos hiciste en el vientre de nuestra madre. Y tú nos amaste tanto que fuiste hasta la cruz, Señor. Deja, Señor, que hoy cada uno de nosotros tenga un encuentro real contigo, con el Dios que se hizo hombre, con el Dios que derramó su gracia sobreabundante en la cruz del Calvario. Que hoy desaparezca toda mentira, toda idolatría, todo vacío, Señor, porque tú eres el Dios de la gloria, Señor. En este día te bendecimos porque tú, Señor, hiciste ese gran milagro, Señor. Estabas en el mundo que tú creaste, pero, Señor, el mundo no te recibió. Y hoy queremos, Señor, renovar ese compromiso, ese encuentro contigo, porque, Señor, tú eres el Dios de este día y de todos los días. Ven a morar, Señor, en nuestras almas. Ven a morar en nuestros corazones. Ven, Señor, a llenar con tu luz nuestra existencia. Ven, Señor, a llenar con tu paz nuestra alma. Déjanos, Señor, aprender a caminar como Adán lo hacía en el huerto, junto a ti, escuchando tu voz. Déjanos caminar como caminaban los apóstoles, Señor, escuchando tu palabra, escuchando tus instrucciones, gozando de tu compañía, de tu liderazgo. Déjanos caminar como caminó el apóstol Pablo, Señor, escuchándote y siendo guiado por tu Espíritu, porque tú te hiciste carne para morar dentro de nosotros, Señor. Llena con tu favor y tu presencia cada vida de los que estamos aquí y de los que están en casa, Señor. Gracias, Señor, también porque en este día miramos ese tercer milagro, Dios, y es que tú das vida cuando hay esterilidad, Señor. Hoy quiero pedirte, Dios, da vida en abundancia a todos los que estamos aquí. Permite que también, Señor, aquellos que hemos caminado un tiempo contigo, seamos renovados, Señor. Y toda esterilidad desaparezca, Señor. Que toda esterilidad espiritual desaparezca de nuestros corazones, de nuestras vidas. Y podamos dar fruto y fruto que permanece, Señor. Gracias, Señor. Hoy te pido por la salud de mis hermanos. Donde hay enfermedad, rogamos, mi Señor, que tú coloques sanidad en los cuerpos, Señor. Padre, si hay personas que anhelan tener hijos y no han podido, hoy suplicamos, Señor, para que tú les concedas el milagro de ser padres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pero gracias, Señor, porque tú rompes los esquemas. Y gracias por el milagro de la vida eterna, Señor, que solo tú nos ofreces. Porque para ti no hay nada imposible. Ponemos en tus manos cualquier lucha que estemos enfrentando en el día de hoy y descansamos que tú eres nuestro Dios, nuestro gran guerrero, el Dios que jamás pierde, porque tú vas delante de nosotros, abriendo camino, enderezando la senda, Señor. Gracias porque tú estás en el cielo, nos cubres, nos amparas. Tú vives dentro de nosotros y nos has sellado para que el enemigo jamás nos haga daño, Señor. Gracias, Dios mío, porque caminamos siendo fructíferos. Ayúdanos, Señor, a dar fruto y fruto que permanece. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, damos gracias al Señor por su palabra.
Así que para ser despedidos les recordamos, este próximo miércoles tenemos la última reunión del año. Vamos a estar desde Facebook a las 8 de la noche. Y les recordamos que el próximo domingo no hay culto y nos volvemos a ver hasta el domingo que es 6 o 7, 8 de enero. Nos vemos hasta el domingo 8 de enero. ¿Listo? Entonces, de antemano les deseo que pasen un excelente día con sus seres queridos. Igual vamos a estar aquí, no nos vamos a perder, cualquier cosa nos vamos a estar llamando, nos vemos, cualquier cosa. Y aquí las personas que deseen apoyar a este ministerio con sus ofrendas voluntarias, les damos gracias. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo de culto, gracias por esta reunión, gracias por cada familia, Señor. Y oramos que tu favor y tu provisión sea con cada familia de la iglesia. Señor, sal al encuentro de mis hermanos con grandes respuestas y con provisión y con favor, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Un fuerte abrazo. Bendiciones a todos.